biología de los celulares. Biología celular. Bien, entonces, ¿qué es una mitocondria? Este va a ser uno de los organelos más complejos. ¿Por qué complejos? Porque este se especializa en la producción de la energía para la célula. A ver, Deja ver si mis compañeros. póngale mute a sus celulares. Sí, ¿Eh? póngale mute, que se escucha mucho ruido. Únicamente lo prenden si les hago alguna pregunta. Bien, entonces, aquí nos dice que son organelos complejos que se encargan de la producción de energía. Este proceso de energía se va a conocer como respiración celular. Nosotros tenemos dos procesos importantes, sobre todo hablando de células vegetales. Uno es respiración celular y el otro es fotosíntesis. Parte de la respiración celular es el llamado ciclo de Kelvin, de Krebs. Esto es la mitocondria, les encargué que la dibujaran, ¿lo hicieron? Si no, ahí le toman fotillo, una captura y la dibujan. Únicamente este dibujo con sus partes, con todas estas partes. No ocupan hacerlo de abajo, ¿eh? Las mitocondrias tienen la capacidad de estarse moviendo en la célula por todo el citoplasma, dependiendo, ¿no? Dependiendo las necesidades que vaya teniendo la célula. Aparte, nosotros ya vimos que por lo general la dibujan de esta forma, como con estas crestas, como si fuera un frijolito con crestas, pero la mitocondria tiene la capacidad de ir cambiando. Analicen esta imagen del microscopio y vean que la mitocondria varía en tamaño y también en su forma. Este es uno de los organelos más importantes dentro de la célula porque se encarga prácticamente de todo lo que es la energía. Ahora, si ustedes recuerdan qué es el ADN, dijimos que estas eran cadenas de proteínas y que se encontraban dentro del núcleo, específicamente en el nucleolo. La mitocondria también tiene su propio ADN. Es uno de los pocos organelos que también tienen ADN. Las mitocondrias, estas se van a dividir por fisión binaria. Quiere decir que de una célula madre se van a reproducir de la siguiente forma. Aquí en una imagen pueden observar el ciclo, célula madre, división celular. Aparecen dos células nuevas. Estas dos células nuevas pasan por el mismo proceso. Entonces estas células hijas se van a volver a dividir en dos. Ya de aquí, una célula puede tomar una especialización o seguir reproduciéndose indefinidamente. Cuando hablo de especialización me refiero a una función específica dentro de la célula. Las bacterias se dividen por fisión binaria. Al igual que las bacterias, las mitocondrias lo hacen. Quiere decir que las mitocondrias, bueno, hay una teoría que nos dice que las mitocondrias provienen de bacterias. Tiene un origen bacteriano, que realmente es una bacteria que se comió a otra, esta la fagocitó, quiere decir que no la digirió, sino más bien vivieron juntas, formando una especie de simbiosis y fueron evolucionando hasta formar lo que hoy se conoce como una mitocondria. ¿Saben qué es simbiosis? A ver, díganme, ¿todos saben qué es simbiosis o no saben? La simbiosis es como el proceso de dos especies que se requieren una de otra para existir. Correcto. Esa es la simbiosis. Imaginen el siguiente caso. Un hongo que vive en la raíz de un árbol. Este hongo absorbe nutrientes de la raíz del árbol, pero no lo perjudica. El árbol necesita del hongo para matar a lo mejor un insecto que puede ser plaga para el árbol. Están trabajando en conjunto. El árbol deja que el hongo tome los nutrientes de su raíz
y el hongo ayuda al árbol a que no le entre plagas de algún insecto. Eso es un ejemplo de simbiosis. Bien. El ADN mitocondrial, cuando estén viendo genética se van a dar cuenta que tenemos distintos tipos de ARN también. Pero en este caso el mitocondrial va a sufrir mutaciones con más frecuencias que el ADN nuclear. Entonces, este de aquí, acuérdense, ADN, que es el que se genera en la mitocondria, es más fácil de mutar que el del núcleo, ¿eh? Dentro de la mitocondria tenemos que estas mutaciones pueden generar enfermedades. Por lo general, estas enfermedades es más común, más frecuente en las mujeres. Las mujeres tienden a tener problemas en las mitocondrias. En los hombres también se puede dar, pero es más raro que tengan alguna mutación en el ADN mitocondrial. Importante de estas diapositivas. Estas se las voy a subir, pero importante que tengan el dibujo y esta definición nada más. Los demás, no. Estas no son tan necesarias. Estas sí. Tómenle ahí fotito, que después lo pasan. Bien, continúo. La mitocondria es un organelo que como prácticamente todo solo podemos ver por medio de un microscopio. Este es bastante pequeño, más pequeño que el núcleo, por lo tanto para poder observarlo necesitamos un microscopio electrónico. Las mitocondrias prácticamente las vamos a encontrar en casi todas las partes del cuerpo, específicamente vamos a tener más en los órganos de los cuales se requiera más energía. Órganos que necesiten de mucha energía van a tener mayor cantidad de mitocondrias. Un ejemplo, el hígado puede tener de 1000 a 2000 mitocondrias, pero esto nada más en una sola célula hepática. Células hepáticas son células del hígado, ¿eh? Entonces, de 1000 a 2000 mitocondrias en el hígado, pues son muchas mitocondrias para una sola célula. En su dibujo, pues nada más le pusieron 1 o 2 mitocondrias, ¿no? En su dibujito de 1 o 2 mitocondrias. Pero imagínense una célula con aproximadamente 1000 o 2000 mitocondrias, y esto es por la gran cantidad de energía que requieren las células hepáticas. ¿Por qué las células del hígado requerirán tanta energía? ¿Alguien que me pueda decir? Que es el que siempre está trabajando. Ajá, ¿de qué manera? Procesando las A ver, diga, sangre. compañera. ¿Lo puede repetir, compañera? Filtrando todos los fluidos Filtrando fluidos. del hígado. Ajá. Pues sí, el hígado prácticamente todo lo que Y consumimos la insulina. va a pasar por ahí, ¿no? Entonces, es necesario que esté trabajando constantemente para, pues, desintoxicar ya que el hígado tiene esa función de desintoxicar, entonces requiere de bastante energía. Acuérdense que la mitocondria es un organelo celular de doble membrana externa, membrana interna. Es de los pocos organelos que tienen doble membrana, ¿verdad? Junto con el núcleo, dentro de una célula animal. Ahora, analizan aquí la imagen, membrana externa, y la membrana interna. La membrana interna son estas crestitas, como color rosita más clarito. El espacio intermembranoso es un pequeño espacio entre la membrana externa y la membrana interna. La matriz es el cuerpo de estas crestas. Y pues las crestas pues son estas cositas que parecen ahí, no sé qué le hay en figura de lombricitas, no sé, pero esas son las crestas. El cuerpo es la matriz.
Aquí nos dice que las crestas, esto ocuparía explicárselos un poco en el pizarrón, pero bueno, estas crestas tienden a transportar electrones. Por aquí van fluyendo electrones por las crestas. Y la matriz, que es el cuerpo, esta parte como color rojo o color cafecito, no sé. Este es el color que ustedes le vean, pero si no, fíjense aquí donde dice matriz y a dónde apunta la flechita. Toda esta parte, aquí se efectúa una reacción que se llama el ciclo de Krebs. Esto se conoce como respiración celular a este ciclo. Entonces se los voy a explicar. Esta imagen de acá es para que, bueno, esto era para actividad para el salón. Ahorita se las voy a perdonar, mejor dicho, porque no la ocupamos. Bien. ¿Todos tienen estas partes del dibujo? Les digo, si no lo tienen, es necesario que las memoricen. Estas son de examen. Eso nos las tenemos que aprender. Sí, a estos hay que memorizarlos. Por eso les digo que en su dibujo los incluyan. Que está igualito ahí. Ajá. Arre, papas. Bien. En la membrana externa, nosotros vamos a tener la primer capa protectora de la mitocondria. Acuérdense que la membrana tiene esa función, proteger a la célula o a los organelos. En el caso de la mitocondria, que es de los pocos organelos con doble membrana, va a permitir el paso o la salida de fluidos, ¿no? Estos fluidos pueden ser agua, puede ser agua con sal, pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, dependiendo de lo que vaya necesitando la célula. Ahora, las mitocondrias, cuando una célula ya se considera que está vieja, las mitocondrias van a participar en la muerte celular. Todo ser vivo tiene un ciclo, ¿no? Un ciclo de vida. Se reproducen, bueno, nacen, se reproducen, crecen, mueren. Lo mismo pasa en las células. Una célula tiene un ciclo. Ya vieron, se reproducen, fisión binaria, empiezan a crecer y en algún momento van a morir. Cuando una célula empieza a fallar o tiene algún problema, la mitocondria se va a encargar, bueno, mejor dicho, va a ayudar. No es la única encargada, pero va a ayudar a la muerte de la célula. ¿Cómo lo hace? Liberan una proteína. La mitocondria va a liberar una proteína que se llama citocromo C. Se los digo de nuevo, se llama citocromo C. Esta proteína se libera en el citosol, el citoplasma, y prácticamente termina matando a la célula. ¿Qué pasa cuando esta proteína sale de la mitocondria? Va a liberar unas cuantas reacciones bioquímicas que van a terminar matando a la célula por apoptosis. Apoptosis es la muerte celular. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Cómo se llama? La A apoptosis. ver, ¿me repite lo de citocromo? Ajá, citocromo C. ¿Gustan que lo anote? Ajá. El Cromo C y citocromo la C muerte, es el ¿cómo que es se que se encarga de llamaba? matar a la célula. Algo así como que no les escuché a los dos. A ver, compañero, primero usted. Preguntaba, citocromo es uno, pero había dicho otro. ¿El otro qué, cómo dijo? Citoplasma. Apoptosis. No. El citoplasma es... Apoptosis, ándale. Ajá, en el citoplasma se libera el citocromo C. Ahí se ve la pantalla en blanco, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. ¿Dónde está aquí? ¿Qué les escribo aquí? Citocromo. Pásenos su WhatsApp por ahí, profe. Ya lo tienen, está en el grupo. Pero el personal de usted, profe, mandale un mensaje. Pues es el personal. ¿Qué piensas que tengo un celular para la chamba y otro para la clase? ¿Qué más, profe? Otro para los... Uno para ligar y otro para la chamba. Estoy al tanto billete como ustedes. Cállese. Bien, esta palabra, citocromo C, esto es una proteína que al momento de liberarse
en el citoplasma va a generar unas reacciones bioquímicas que van a terminar matando a la célula. Oh. Proteína que se libera en el citosol. El citosol, ¿qué era? La parte de afuera de de los organelos, ¿no? Es todo lo que no es un organelo. Ahí se encuentran flotando estos mismos. Entonces se libera, genera una reacción y termina matando a la célula. A esta muerte, nosotros la conocemos como apoptosis. Estas son las palabras que me están diciendo. ¿Dudas? A ver, anótenlas. Bien. Ahora, tenemos nuestra membrana externa. Esta membrana externa va a ser lisa. Esta membrana Profe, es, dígame, ¿voy a preguntar? ¿cómo se llamaba la apoptosis? Sí. ¿No lo ¿Cómo anotó? era? Ah, ok, no lo anotaba. No, A ver, pues no anótala alcancé. rápido. A ver, no tarde. Apoptosis. Ajá. Oye, ya. Ajá. Bien. Entonces, membrana externa, lisa y permite el paso de moléculas. De ciertas moléculas nomás, ¿verdad? Y la membrana interna tiene bastantes pliegues. Si se fijan, pues estos pliegues son los que van a ir formando la cresta. Esta es más rugosa. Y esta es mucho más estricta con las moléculas que pueden entrar o no pueden entrar. Digamos, la externa sí deja entrar bastantes moléculas, pero la interna es aún más selectiva. Dice, no, ¿sabes qué? Son muchas moléculas. Y es muchísimo más selectiva que esta externa, ¿eh? A cada uno de estos pliegues los conocemos como las crestas y son parte de la membrana interna. ¿Hasta aquí habrá alguna duda? No. Eso, todo bien. Bien. ¿Qué dice, señora? Muy bien, las mitocondrias, acuérdense, contienen, entonces, esto es un resumen, ¿eh? Las mitocondrias contienen su propia ADN mitocondrial, así se llama, ADN mitocondrial, y ribosomas. Tienen también algo que se llama ribosomas, luego vamos a ver qué es eso. Estos ribosomas producen ARN. ¿Ya vieron los tipos de ARN que existen? No. Ah, bueno, ya los van a ver. Es que ya los hayan visto. Vamos de primero, profe. No, pero lo ven en genética, en la casa, en las primeras clases. Ah. Órale. Por eso les digo. Bien. Ahora, ya vieron que la mitocondria va a producir energía para otras partes de la célula. Aquí va a entrar moléculas, las cuales van a ser convertidas en energía y esta energía va a ser liberada también en forma de moléculas, va a llegar a otros organelos que requieran de energía. Entonces, digamos que esta la podemos imaginar como una fábrica de energía para todas las demás partes de la célula. También acuérdense, importante, se encarga de la muerte programada de la célula. A esto, cuando se daña la célula es diferente, pero cuando es una muerte programada que ya cumplió su ciclo, aquí entra la mitocondria y dice, pues bueno, ya la célula vivió lo que tenía que vivir, ya cumplió sus funciones, liberamos el citocromo C y terminamos matando la célula. Esto va a dar paso a que otras nuevas células tomen su lugar, células jóvenes. ¿Qué pasaría si estas células no murieran con facilidad, si no se liberara esto y se estuvieran reproduciendo células y células y estas no mueren? Alguien que me diga qué pasaría. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Les digo que Profe, eh, nos saturaríamos de células, ¿no? Y no combatirían bien todo el show. la clase la archivará o solo será presencial.
¿A qué se refiere con que si la archivará? Gilberto. Refería que sí iba a archivar la clase, porque la clase anterior nos habían comentado que si había pues, algún conflicto o algo, que la clase se iba a archivar y pues tendremos oportunidad de volver a reproducir la clase. Es por eso que le preguntaba si la clase la iba a archivar o solo iba a ser la presencial. Pues yo creo que es solo presencial, porque veo que todos están conectados. Cuando no se conecten varios, creo que ahí sí la tendría que subir, o sea, la archivaría. Pero ¿por qué no lo hago? Porque eso requiere mucho tiempo. No, entonces, al menos que considere que es muy compleja la clase, pues sí se la subiría a YouTube para que la vuelvan a ver. Pero esta facilita. Bien, nos saturaríamos de células, dicen. ¿Y eso qué implica que nos saturemos de células? O sea, dice como, ¿Qué o sea, si energía? no se mueren las células, Ajá. pueden atacar como tejidos del cuerpo, ¿no? Pueden atacar, No sí. tendrían cómo mantenerse. No tendrían cómo mantenerse, más o menos. Bien. Ubican No pueden liberarse. cómo Se funciona el liberan por el cáncer, ¿no? cuerpo. El cáncer. No. No, sí son cáncer, células dañinas. Ajá. Son células dañadas, ¿verdad? Que se reproducen. Son células dañadas que se empiezan a reproducir descontroladamente. Es por eso que de repente se van formando los tumores, ¿no? Las células se van reproduciendo más de lo que mueren. Entonces, tenemos Sí. un tumor y es ahí lo que se conoce como el cáncer, ¿no? Por eso una célula necesita que tenga una muerte programada. ¿Dudas con eso? Bien. No. Hace rato No. mencionábamos que las mutaciones en el ADN de la mitocondria son más comunes que en el ADN del núcleo. El ADN mitocondrial va a sufrir estas mutaciones y les mencionaba que estas mutaciones es más común que se den en las mujeres. Estas suelen ser transmitidas genéticamente, estas enfermedades. A ver, piensen en alguna pregunta de esto. Entonces ese sería como el diabetes. Es parecido, pero la diabetes no se transmite por la mitocondria, ¿eh? Oh, pero sí es parte de la Entonces, ¿de la mitocondria viene el cáncer? Podría ¿Cómo es? transmitir, podría heredarse algún tipo de célula cancerígena. Vaya la apoptosis nomás, ¿no? Apoptosis. La apoptosis es la muerte celular, cuando se programa la muerte celular. ¿Qué otro ejemplo me podrían dar de algún tejido, algún órgano que requiera una gran cantidad de energía? O sea, que tenga mucha... Una cicatriz. Una cicatriz, bueno, en una cicatriz actúan muchas células, pero no necesariamente... Regeneración del hígado. Bueno, el hígado sí. una herida. El cerebro tiene. El cerebro, sí, el cerebro requiere de una gran cantidad de energía, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran cantidad de mitocondrias. Los músculos también. Los músculos, el hígado, el riñón, cerebro, ¿no? ¿Dudas? No. No, ¿Ninguna duda con lo que es la mitocondria? no. Hasta ahorita no. Va, No, ahorita no, perfecto. tampoco.